Padre, venimos delante de ti con el anhelo, con el deseo, con la súplica que tú hables a nuestros corazones. Creemos firmemente, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía. Y es por eso, Señor, que con toda confianza nos acercamos delante de ti en el nombre de Jesús, a rogarte que tu palabra toque nuestros corazones y podamos, Señor, entender, podamos tomar decisiones, podamos recibir, Padre, con gozo y con gratitud la enseñanza de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy domingo, hermanos, en este primer domingo de esta semana llamada la Semana Mayor, la Semana Santa, recordamos esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde la multitud se regocijaba con la entrada de Jesucristo, lo aclamaba diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es conocido como el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos, aquella ocasión cuando Jesucristo entra montado en un animal, no un animal de guerra, no era un caballo blanco. Fue la entrada triunfal donde la gente, la multitud, lo estaba reconociendo como el rey, tiraba sus mantos y cortaban palmas y lo proclamaba, lo aclamaba. Esa misma multitud, días después, estaba gritando: crucifíquenle. Estaba exigiendo al gobierno romano que fuera crucificado. Y sabemos que fue eso lo que ocurrió. Jesucristo fue puesto en una tormentosa cruz sin tener culpa alguna, para cargar las culpas de nosotros, los verdaderos culpables de la justa ira de Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario se trató de un sacrificio perfecto que hizo efectiva la salvación de los pecadores. Una salvación que se vino anunciando por mucho tiempo atrás, de varias maneras, y se iba simbolizando de varias maneras. Era el mensaje de los profetas. Una de esas imágenes fue la institución de la Pascua. Ese acto en el cual el Señor liberó a su pueblo de Egipto, sin duda un tipo, una representación muy clara de la obra de la redención de Dios mediante la cruz de Cristo. Hoy quiero que miremos, hermanos, un pasaje que está en el Antiguo Testamento que nos va a servir de base para hablar acerca del sacrificio perfecto de Jesucristo. Éxodo capítulo 12, vamos a mirar allí la institución de una celebración que el pueblo de Israel no podía dejar pasar: la fiesta de la Pascua. ¿Qué significaba esto? ¿A qué apuntaba eso? Vamos a mirar Éxodo capítulo 12. Recuerda un poquito el contexto. El pueblo de Israel vivía esclavo en Egipto. Y Dios ya había anunciado que iba a sacar, que iba a liberar a Israel de Egipto. El faraón, que era la autoridad suprema de Egipto, pues creía que Israel le pertenecía, creía que esa multitud, que ese pueblo, el pueblo de Dios, le pertenecía. O sea, se creía dueño de Israel. Pero Dios le había dicho: no, ese es mi pueblo y vas a tener que dejar salir a mi pueblo para que me adore. Ya le habían mandado plagas y él no cedía. Y viene la última, la muerte de los primogénitos. Es lo que vamos a leer aquí. Éxodo capítulo 12 dice así: habló Jehová a Moisés
y Aarón de la tierra de Egipto, diciendo: este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Llegó el momento, hermanos, en que Dios iba a liberar a su pueblo. Israel le pertenecía a Dios, no a Faraón. Y Dios había prometido liberar a su pueblo. Dios levanta a Moisés para enfrentar al Faraón y reclamar para Dios lo que le pertenecía a su pueblo. Faraón lo creía de su propiedad. Él no lo dejaría ir. Pero Dios enfrenta a Faraón con su impresionante despliegue de su poder, mandándoles plagas, y la última es esta: la muerte de los primogénitos. Pero viene una pregunta, hermanos. ¿No dice la Biblia que no hay justo ni aún? ¿Por qué solo los primogénitos de Egipto iban a morir? ¿Acaso los de Israel estaban sin pecado? ¿Acaso los de Israel no merecían también la muerte? ¿Por qué solo los de Egipto? ¿No dejaría Dios de ser justo si solamente aniquilaba a Egipto y hacía como que no veía los pecados de Israel? ¿Acaso Israel no pecaba? ¿No dejaría Dios de ser justo? Miren el capítulo 11 siempre de Éxodo. Versículo 5 y el versículo 7 también. Éxodo 11. Miren lo que dice allí. Morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esto viene a traer más confusión. ¿Por qué a los de Israel sí no va a permitir que nadie los toque, y a los de Egipto sí les va a caer el juicio? Miren el versículo 5, siempre desde el capítulo 11. Note que está diciendo: morirá todo primogénito en tierra de Egipto. No dice morirá todo primogénito de Egipto. Morirá todo primogénito en tierra de Egipto. ¿Nota la diferencia?
está la diferencia? Hasta los de Israel corrían riesgo de muerte. No solo los de Egipto, también los de Israel. ¿Dónde está la diferencia? En que Dios, para su pueblo, les iba a proveer el sustituto. ¿Era pecador Israel? Sí. Y Dios, en su perfecta justicia, tenía que ejecutar su juicio. Si él no lo hacía, dejaba de ser justo. No pasó por alto el pecado de Israel. Dios proveyó el sustituto que iba a morir en lugar de Israel. Dios presentó el sacrificio perfecto en el cual iba a guardar a su pueblo. La Pascua, hermano, la institución de la Pascua es una base excelente para entender la obra de la cruz en el Calvario. Dice la Biblia: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero no tenemos más. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? ¿Te das cuenta ahí? Dios proveyó el sustituto. El sacrificio, en un sacrificio perfecto. En un sacrificio perfecto, Dios ha asegurado eternamente a sus hijos. Quiero que miremos tres puntos básicos aquí. En primer lugar, hermano, la justicia de Dios exigió un sacrificio perfecto. Dios dio indicaciones bastante claras, no dejó nada para la duda. La ira de Dios tiene que ser ejecutada sobre el pecado. Eso significa justicia, darle a cada quien lo que merece. ¿Y qué merece el pecador? La ira de Dios. Su justo juicio. Dios dejaría de ser justo si no ejecutara su ira. Y Dios, hermanos, nunca ha dejado de ser justo. Dios mismo instituyó la manera en que iba a tratar con su pueblo. Su pueblo era pecador. Y Dios instituyó un sistema de sacrificios para poder tener comunión con su pueblo. Por lo tanto, los sacrificios del Antiguo Testamento son una sombra, es un tipo, es una manera de entender lo perfecto que iba a venir, el sacrificio de Jesucristo. Miremos algunas cosas aquí. La justicia de Dios exige un sacrificio perfecto. En el versículo 3 y 6 podemos mirar que el cordero que debían sacrificar tenía que ser apartado 4 días antes de ser sacrificado. Mire cómo dice aquí: hablad a toda la congregación de Israel, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, había 4 días que tenían que prepararlo. Este cordero debía ser previamente separado y apartado para ser sacrificado en lugar de los de la familia de Israel. Israel estaba a punto de ser liberado, pero antes iba a ocurrir algo que iba a simbolizar la redención eterna del pueblo de Dios. Dios le dice: cada familia debe tomar un animal, un cordero, debe ser apartado 4 días antes de ser sacrificado. Es interesante que en 1 de Pedro 1, 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero de la Pascua apuntaba al cordero que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario.
La sangre de ese cordero los iba a proteger. Así también Cristo fue marcado para la muerte antes de ser sacrificado en la cruz. Probablemente esos 4 días, como todo en la Biblia, hermanos, tiene una simbología interesante. Es muy probable que esos 3 o 4 días que se señala la institución de la Pascua sea una referencia a los 3 años de ministerio de Jesucristo aquí en la tierra antes de ir al Calvario. El Cordero de la Pascua apuntaba al Cordero que iba a venir a liberar al pueblo de Dios. Pero también otra característica que miramos es que ese Cordero debía ser sin defecto. Y qué interesante es que en 1 de Pedro 1:19 habla del Cordero perfecto, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Dios señaló esta característica imprescindible del animal del sacrificio. El animal será sin defecto. Otra característica que podemos mirar es que el cordero debía ser de 1 año. Dice allá, el animal será sin defecto, macho, de 1 año lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Dios señaló la edad, debía ser de 1 año. El cordero no debía ser tan joven ni tan viejo, tenía que morir en la plenitud de su fuerza. Este fue también el caso de Cristo. Muere en edad de fortaleza. Cristo, hermanos, es el cumplimiento específico de la ley. No solamente allí, pero también dice que se comería la carne del cordero. Dice, aquella noche, en Éxodo 12 leemos, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Comer en las Escrituras significa 2 cosas: apropiarse y tener comunión. No solamente debía morir el cordero, sino que debían comer su carne. Esto era la provisión de Dios para aquellos dentro de la casa, mientras que la sangre aseguraba protección del juicio que iba a venir. No solamente eso nos podemos mirar allí, sino que avanza. Se comerá la carne del cordero con panes sin levadura y hierbas amargas. Ahí dice el texto, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Con qué? Con hierbas amargas lo comerán. Tiene una simbología también la levadura. Bien sabemos que simboliza el mal. Hierbas amargas simboliza el arrepentimiento. No podemos tener comunión con los sufrimientos de Cristo sin recordar lo que Él hizo en la cruz. El recordatorio, hermanos, de la obra de Cristo no puede producir sino un espíritu humillado del pueblo de Dios. Y esta obra de Cristo produce comunión. Otro asunto que también miramos de la Pascua: no se debía comer crudo, sino cocido en agua, sino asado al fuego. Gracias. Ninguna cosa comeréis de él. Ahí está el texto. El fuego es una referencia al juicio de Dios. Aquí podemos ver una referencia de que si Cristo iba a tomar el lugar del pecador, no solo debía morir, sino también pasar por el juicio de Dios. Cristo es nuestra provisión. Es por eso Cristo es el Cordero de la Pascua eterna. Ese Cordero Pascual de Éxodo 12, la institución de la Pascua, el pueblo de Israel tenía que celebrarlo, tenía que recordar cada año esta fiesta, y tenía que sacrificar un animal, tenían que comer el cordero, una manera de recordar la liberación que Dios había traído a su pueblo de la esclavitud de Egipto.
Ese cordero, hermanos, apunta a Cristo. Es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y este acto solamente fue una vez. Así como la sangre del cordero fue suficiente para evitar el juicio de Dios en Israel, un sacrificio mejor fue la provisión de Dios para guardar por la eternidad a los suyos. Dios no dejó a un lado su justicia para salvar a su pueblo. Ejecutó su justa ira sobre Cristo su Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo, hermanos, es nuestra Pascua. Interesante es lo que 1 de Pedro 19:20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En un sacrificio perfecto, Dios ha guardado a su pueblo para siempre. Pasó por alto Dios el pecado de su pueblo. Hizo como que su pueblo no pecaba. No, hermanos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Dios proveyó un sustituto. Por eso la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria. Pues bien, ese sacrificio, Dios quedó completamente satisfecho. Es interesante que en Éxodo 12:1 dice: lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, es el versículo 11, no es 1, es el 11. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Existe una marcada tendencia en la predicación evangélica de nuestros tiempos. Se dice mucho acerca de que la muerte de Cristo logró para aquellos que creen en Él, pero muy poco se dice acerca de lo que la muerte logró para con Dios. Es la Pascua de Dios. Y desde el Éxodo 12 se muestra que le pertenece a Él. La Pascua se trató de un sacrificio. Y el sacrificio de la Pascua es de Jehová. Dios lo dijo también en otras partes. En 34:25 dice: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. De mi sacrificio. El sacrificio de la expiación se trataba de una ofrenda de sangre para apaciguar la ira santa, del odio del pecado y del castigo de Dios por el pecado. El sacrificio de los animales solicitado por Dios era útil para apaciguar su ira santa. Dios estaba irado por el pecado y Él tenía que descargar su ira. En el Antiguo Testamento se llevaban animales que morían en lugar de los pecadores. Y se ponía el animal en una mesa y con la sangre se rociaba esa mesa y la ira de Dios quedaba apaciguada porque uno había muerto y Dios había ejecutado su ira. Romanos 3:24-26, mire lo que dice. Dios puso, está hablando de Cristo, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿A quién puso como propiciación? A Jesús. ¿Qué significa propiciar? La palabra propiciar significa apaciguar la ira, satisfacer la ira. Dios tenía que ejecutar su justicia. El pecado entonces no iba a pasar desapercibido. Es por eso que Cristo es el Cordero que es puesto en la cruz del Calvario y la ira de Dios es descargada sobre Él. Tiempo en el cual Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Hijo tuvo que ser separado del Padre
para que la ira del Padre se descargara sobre Jesús. Cristo fue quien bebió la copa de la ira justa y santa del Padre en lugar del pecador. Cristo fue a la cruz del Calvario. Él es la propiciación. Él es el sacrificio perfecto que aplacó la ira santa y justa de Dios sobre el pecador. Por eso su pueblo puede descansar en que no tiene que hacer obras para ser salvo. Porque la ira de Dios justa y santa que debió caer sobre su pueblo, el sustituto Cristo Jesús, el justo, lo bebió en nuestro lugar. Por eso Él es la propiciación, quien por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Es por la fe en Jesús. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Todo aquel que pone su esperanza en una religión, si el día que Dios le llame y si su confianza estuvo en una religión, se pierde. Porque la religión no salva. Aquel que pone su confianza en que hace obras y que hace las cosas buenas, si pone su confianza en las obras que hace, el día que le toque morir, se llevará una terrible desilusión al abrir los ojos por los mismos infiernos, porque no confió en el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese Cordero que ha reivindicado la justicia de Dios. Dios mismo proveyó un Cordero para vindicar su trono, para satisfacer su justicia, para magnificar su santidad. Dios está satisfecho en el sacrificio de su Hijo. Ese sacrificio no tiene por qué repetirse, porque la ira justa de Dios por el pecado ha sido satisfecha para siempre. Mientras más nos agarramos por sola fe en lo que la cruz de Cristo significa, para Dios más estable entonces será nuestra paz y más profundo será nuestro gozo y nuestra alabanza. Hermanos, Dios el justo está satisfecho en el sacrificio de su Hijo. Dios está satisfecho, su ira está apaciguada, porque ese sacrificio de la cruz del Calvario lo tiene satisfecho. Todo aquel que cree en Jesucristo, el sacrificio perfecto que Dios proveyó para su pueblo, puede estar en paz y en tranquilidad, porque la ira justa de Dios ha sido aplacada. Ese sacrificio fue efectivo. El creyente está completamente a salvo de ese sacrificio. No tiene que arrepentirse. Dios le dijo al pueblo de Israel: ese animal que ustedes van a sacrificar, con la sangre, ustedes van a ponerla en las puertas y pasar por alto. Eso iba a ser el ángel. El ángel iba a mirar si la casa tenía la sangre manchada del cordero, pasaba por alto, seguía. El padre israelita tenía que hacer todo esto que el Señor le había dicho. Porque cuando el ejecutor de Dios, de su juicio, viera la sangre sobre la casa, simplemente él no entraría. Porque la muerte ya había hecho en esa casa su obra. Uno ya había muerto. Poner la sangre significaba que ya uno había muerto en lugar del verdadero pecado.
El inocente había muerto en el lugar del culpable. Y así la justicia de Dios había sido satisfecha. Castigar 2 veces el mismo crimen sería injusto. El pago doble por la misma deuda es ilegal. Por lo tanto, aquellos cuya casa estuviera rociada de sangre estaban seguros. Qué inmejorable y qué bendita verdad es la que estas personas pudieron experimentar. Es lo mismo que ocurre con el creyente. Dice el texto: y cuando vea la sangre, pasaré sobre él. El ojo de Dios no estaba sobre la casa, sino estaba en la sangre. Y cuando él veía la sangre, significaba que Dios estaba satisfecho. Uno había muerto en lugar del culpable. Podría haber sido una casa noble, una casa fuerte. Bien pudo haber sido una casa bella, una casa muy bonita. No tenía relevancia eso. Si no había sangre allá, el juicio entraba y hacía su trabajo mortal. La belleza de la casa, su firmeza, sus cimientos, su fachada, su magnificencia no servía de nada si la sangre no estaba allí. Por otro lado, la casa pudiera tener el aspecto de una miserable casucha, cayéndose a pedazos. Eso no importaba. Si la sangre estaba en su puerta, aquellos estaban perfectamente a salvo. ¿Podrían aquellos que estaban en la casa ser descendientes lineales de Abraham? ¿Podrían haber sido circuncidados al 8º día? Y en su vida externa podrían haber caminado sin culpa, como decía la ley. Pero ni su genealogía, ni sus observancias ceremoniales, ni sus obras los salvaría de los juicios de Dios. Era la sangre lo que importaba, solo eso. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Supongamos, imaginemos un poquito esto. La familia de los egipcios y la familia de los israelitas. Imagínense que ya el ángel estaba pasando y se empezaba a escuchar los llantos, los lloros en los hogares. Creo que se podía escuchar esto. Imagínense al primogénito allí de alguien de Israel. Papá, ¿qué está pasando? Papá, ¿por qué tanto ruido? El padre bien podría decir: no te preocupes, hijo, no te preocupes, los primogénitos están muriendo porque ellos son paganos, pero no nos va a pasar nada. Oye, papá, pero Dios dijo que pusiéramos la sangre. No te preocupes, Dios nos ama tanto. Dios es amor. Somos un pueblo. Hemos cumplido la ley por mucho tiempo. No te preocupes, hijo. Yo te aseguro que no va a pasar. Papá, pero Dios dijo que pusieras la sangre. No, hijo. Dios nos ama tanto. ¿En qué estaban confiando? ¿En qué estarían confiando? Ese hijo iba a morir. Pero imagínense que este papá dijera: no te preocupes, hijo. Eso no nos va a llegar a nosotros. Mira, ya nuestra puerta tiene la sangre. Papá, pero ¿por qué tengo miedo? Papá, tengo mucho miedo que nos toque a nosotros. No, hijo, no te preocupes. Mira la sangre, ahí está. ¿Cuál iba a ser el resultado? Podían, tal vez con cierto miedo, podían vivir ante lo que estaba pasando, lo que estaban escuchando. Pero cuando miraban la sangre, se sentían seguros. Nosotros, padres de familia, estamos llevando a nuestros hijos a confiar en la obra de la cruz. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza?
Muchos se equivocan al creer que una falsa concepción de lo que es Dios. No, Dios es amor. No vamos a hablar de que Dios es un juicio. Dios es amor. Y así debemos tener siempre nuestra mente. Dios es amor. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si nuestra confianza, hermanos, no está en esa obra de la cruz, no hay esperanza. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchos se equivocan al querer hacer de su experiencia, de sus sentimientos, la base de su seguridad. Este es un engaño favorito de Satanás, desviar el ojo de la promesa de la palabra de Dios. Lo que proveyó su seguro refugio del juicio fue la muerte del Cordero. De igual manera, para el creyente, la liberación del juicio es por la obra completada de Cristo y por solo Cristo. Nada más prevalecerá. Las experiencias religiosas, las buenas obras, la membresía de la iglesia, las obras de misericordia, la cultivación del carácter, no valen nada para librarnos del juicio de Dios. Dios ha provisto para la salvación de su pueblo el sacrificio de su Hijo Cristo. Su obra es suficiente, por lo que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que han entrado en una relación de comunión con Él. Aquellos que se han aferrado a su obra de la cruz. No aquellos que se aferran a alguna experiencia que tuvieron. Alguna oración que tal vez repitieron en algún momento. Por algunas obras que hicieron. Y tu confianza está en lo que hiciste en el pasado. Y tu confianza está en las palabras que repetiste algún día. Tu esperanza no está fundada en la obra de la cruz. ¿En qué estás descansando? ¿Estás descansando en la obra de Cristo, en su sangre derramada en el Calvario? ¿Estás descansando en la sangre del Cordero? Pero si estás descansando en que un día, en una campaña evangelística, pasaste al frente y lloraste, el predicador oró por ti y te dijo que a partir de ese momento eres salvo, o te bautizó y puso y te afirmó que ya Dios puso tu nombre en el libro de la vida. Si estás confiando en lo que un hombre te dijo, estás poniendo tu esperanza en la redención. La Pascua, hermanos, representa la liberación. Dios en un sacrificio perfecto aseguró eternamente a sus hijos. La justicia de Dios exigió un sacrificio perfecto, Dios lo proveyó. Dios está completamente satisfecho en ese sacrificio que Él mismo proveyó, su Hijo. El creyente está completamente a salvo en ese sacrificio que Dios proveyó. Cristo es el Cordero de la Pascua, el Cordero que quita el pecado del mundo. Fuera de Él no hay salvación. ¿Estás confiando en Él? Los cristianos hoy en día no tenemos que celebrar un ritual como los israelitas. Ya no hay más sacrificio que realizar. Ahora comemos el pan que representa la muerte de Cristo. Tomamos la copa del jugo de la vid que representa su sangre. Es interesante notar que la Pascua tenía que comerse en un estado de alerta. Mire el versículo 11 del capítulo 12. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo comeréis ceñidos vuestros lomos,
está relacionado con el estar listos, preparados. Es algo así como ceñirse vuestros lomos, es como arremangarse las, ¿cómo es? Arremangarse las manos. Están listos, vamos. Calzados, preparados para caminar. El bordón, señal de peregrinaje al dirigirse a la tierra prometida. Comeréis apresuradamente. Se esperaba en cualquier momento, el Señor podría venir y pasar. En cualquier momento podía ocurrir esto. El creyente, hermanos, es llamado a vivir en estado de alerta, en estado de preparación. El Señor viene pronto. El Señor tiene perfectamente sus tiempos. Y la iglesia espera el regreso del Cordero. Ese regreso del Cordero para unos será de maldición, pero para los creyentes, los que han puesto su esperanza en el Cordero, será de gran bendición. En esta semana, hermanos, no queremos llevar a cabo rituales. Por eso nuestra iglesia no va a celebrar ningún Vía Crucis, que vamos a ir de cantaditos hasta aquí. No recordamos eso. Estamos recordando la obra perfecta de la cruz de Calvario. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? Las familias se tenían que sentir seguras si el papá había puesto la sangre en el dintel de las puertas. Y cuando el hijo tal vez temblaba, el padre, no te preocupes, hijo, ahí está la sangre. Uno ya murió en tu lugar. Queridos hermanos, padres de familia, estamos guiando a nuestros hijos a que se rindan a Dios. Estamos más preocupados en que tengan los títulos académicos y que tengan patrimonios espectaculares. ¿En qué estamos ocupados? Estamos ocupados en que conozcan a Cristo y se rindan a Él. ¿En qué estamos ocupados? Un día, hermanos, ningún título académico va a ser la clave para que el Señor diga: wow, buen siervo fiel, buen siervo fiel, muchos títulos tuviste, entra al gozo de tu Señor. Lo que va a trascender, hermanos, es la confianza que hayamos puesto en esa obra de la cruz, en ese sacrificio perfecto que el mismo Dios proveyó. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por proveer el sacrificio perfecto de la cruz. Te damos gracias, Señor, porque no había otra manera que pudiéramos ser rescatados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú, Señor, fuiste el proveedor de ese sacrificio perfecto. Tu propio Hijo fue el Cordero que fue a la cruz del Calvario, el que murió en lugar de nosotros los pecadores. Y Señor, te quiero rogar que tú nos ayudes a nunca perder de vista la obra de la cruz. Si hay alguien aquí que está confiando en que no es malo, en que es bueno, que lleva una vida bien portada, o que está confiando en que tiene una religión que la sigue, que trata de ser leal a su religión, Señor, ten compasión de esas personas, extiende tu misericordia, abre su entendimiento para que puedan comprender que solamente en Cristo salva. Él es el único y suficiente Salvador. Yo te ruego, Señor, que toques sus corazones. Si hay alguien aquí que todavía no tiene una relación personal con Jesucristo nuestro Salvador, y si hay personas que profesan ser creyentes, profesan ser cristianos, pero viven alejados de ti, yo te ruego,
ruego, Señor, que tú toques sus corazones, pongas en sus corazones el anhelo de vivir humillados y postrados para tu sola gloria. Padre, tú mandaste a tu Hijo para rescatar a tu pueblo, a los tuyos. Señor, creemos que esa obra maravillosa, esa obra perfecta, esa obra que no tiene que repetirse, produce fruto. Y ese fruto son vidas redimidas, vidas en la oración a tu santo nombre. Oh Señor,